Hola, estamos en directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Las autoridades iraníes determinan que una fuga de gas fue la causa de la explosión en el puerto de Bandar Abbas, que ha causado al menos un muerto y 14 heridos. Un incidente que encendió las alertas ante la creciente amenaza estadounidense de atacar a Teherán. El ejército israelí mata a 29 personas en la Franja de Gaza con nuevos bombardeos cuando Estados Unidos había anunciado la entrada en vigor de la segunda fase del supuesto proceso de cese el fuego que implicaría la apertura del paso de Rafah este domingo. Cierre del helicoide y amnistía general en Venezuela. Delcy Rodríguez anunció que la Asamblea Nacional adoptará la ley con urgencia para reconciliar al país tras años de enfrentamiento político. La presidenta interina detalló que la medida no aplicará para crímenes de asesinato o narcotráfico. Empezamos con noticias de Irán. Actualizamos la situación porque tras horas de incertidumbre, las autoridades concluyen que la explosión de Bandar Abbas estuvo causada por un escape de gas, según declaró el jefe de los bomberos a los medios locales. El incidente ha causado al menos un muerto y 14 heridos y ha ocurrido en la misma ciudad portuaria del estrecho de Hormuz, donde en abril pasado otra explosión atribuida a negligencia en la manipulación de sustancias químicas causó 70 muertos. Sin embargo, en este caso saltaron las alarmas ante la nueva amenaza naval de Estados Unidos que exige a Teherán, como saben, que limite su programa nuclear, una condición que Irán rechaza. Este es el portaaviones USS Delbert de Black. Es el último buque de guerra estadounidense en reforzar lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama la Armada cerca de Irán. El destructor con misiles guiados llegó el viernes al puerto de Eilat, en Israel. Aquí el portaaviones USS Abraham Lincoln, uno de los más poderosos del mundo, ya llegó a la zona a principios de esta semana. Y en estas imágenes satelitales podemos ver una docena de jets de combate estadounidenses estacionados en una base de Jordania. Con fuerzas listas para intervenir, Trump dijo el viernes que le dio un ultimátum a Irán. Ahora estamos enviando un número aún mayor de barcos a Irán. Si llegamos a un acuerdo, eso está bien. Si no llegamos a un acuerdo, veremos qué pasa. En total, alrededor de 10 buques militares fueron enviados por los Estados Unidos a una zona alrededor de Irán. Estos se suman a las fuerzas estadounidenses ya desplegadas en las bases de la región, que incluyen a 40.000 soldados. Están emergiendo varios escenarios. Un posible bloqueo naval que impediría a Irán exportar su petróleo, o golpes quirúrgicos contra lo que queda de los programas nucleares y balísticos del régimen iraní. Esta vez podríamos ver una combinación de ataques de decapitación, por ejemplo, contra figuras claves de los guardias revolucionarios o quizás incluso más atacando a círculos internos de poder. A pesar del poder de despliegue estadounidense, siguen existiendo muchas incertidumbres. ¿Sería suficiente para derrocar al gobierno chiita? Las represalias probables podrían desestabilizar la región. Esta semana la República Islámica publicó este video de propaganda generado por inteligencia artificial, enseñando a las fuerzas iraníes simulando ataques a la armada estadounidense. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, advirtió a Estados Unidos e Israel contra un ataque, afirmando que las fuerzas de su país estaban en alta alerta. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel mató al menos a 29 personas este sábado con nuevos bombardeos en la ciudad de Gaza y también en Han Yunis, según informó el personal de los hospitales Al-Shifa y Nasser. Se trata de una de las jornadas más mortíferas por ataques israelíes desde el inicio del supuesto cese el fuego en octubre, mientras Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de este proceso de alto el fuego, que implicaría, entre otras cosas, la apertura del paso de Rafah mañana domingo. En medio del frágil alto el fuego, Israel llevó a cabo sus ataques aéreos más mortíferos de las últimas semanas en la Franja de Gaza. El alto el fuego es una farsa, pero en realidad no hay ningún alto al fuego. En realidad hay ataques, hay mártires, hay heridos, hay destrucción. Esta es nuestra situación como gazatíes. Estábamos durmiendo en nuestra casa y era un lugar seguro. No había nada allí. No había combatientes alrededor ni armas. La mayoría eran niños que estaban dormidos.
Un bombardeo contra un centro de policía de Hamas y apartamentos en Ciudad de Gaza, así como otros ataques contra tiendas de campaña en Khan Yunis, mataron a decenas, según autoridades sanitarias del enclave. No hay alto el fuego. ¿Dónde está el alto el fuego? Pueden ver a los mártires con sus propios ojos. Una familia de 10 personas, la mayoría niños y personas mayores. Solo oímos hablar del alto el fuego, pero en realidad no existe. Tel Aviv afirmó que los ataques eran represalias a un incidente ocurrido el mismo viernes, cuando tropas identificaron hombres armados saliendo de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. La siguiente fase del plan de Trump incluye cuestiones complejas como el desarme de Hamas. También contempla una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino. Incluiría a una reapertura limitada el domingo del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. De Gaza vamos a Pakistán porque este sábado los separatistas armados de Baluchistán reivindicaron una serie de ataques que mataron en total al menos 21 personas, entre ellas 11 civiles y 10 policías en áreas civiles militares de esta región del sur del país, fronteriza con Irán y también con Afganistán. Las autoridades pakistaníes, por su parte, mataron a 67 supuestos miembros de este ejército de liberación de Baluchistán, enfrentado con el gobierno de Islamabad. Después de varias operaciones ya de la fuerza pública contra este grupo armado esta semana, en que mataron a 41 presuntos combatientes y allanaron 2 de sus centros de operaciones. Vamos a la República Democrática del Congo porque el colapso de una mina de coltán el miércoles causó la muerte de más de 200 personas, según informó el grupo M23 que controla el este del país. El M23 ha cerrado la mina explotada de manera irregular, sin estudios del terreno, para conseguir este metal utilizado en la fabricación, como saben, de smartphones y otros dispositivos electrónicos. De hecho, según la US Geological Survey, la RCD en 2023 produjo el 40% del coltán mundial, mientras el este del país está inmerso en un conflicto entre el ejército regular y el grupo rebelde supuestamente apoyado por Ruanda, a pesar de un acuerdo firmado en noviembre. Nuevos cortes en la red eléctrica han dejado sin electricidad a Kiev y también han afectado a la vecina Moldavia en medio de una incierta tregua anunciada el viernes que protegería en principio la infraestructura energética de Rusia y también de Ucrania. En paralelo, el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, está en Miami reunido con funcionarios estadounidenses un día antes de que los negociadores de Moscú y de Kiev se vuelvan a reunir en Abu Dhabi bajo mediación de Washington para seguir con las discusiones encalladas, como saben, en el tema territorial. En Estados Unidos hay una nueva entrega de la trama Epstein. El Departamento de Justicia publicó el viernes 3 millones de archivos más del caso, que incluyen numerosas referencias a Donald Trump, al príncipe Andrew, a Bill Gates o Elon Musk. Veamos. 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. Eso es lo que contenía el último lote de archivos publicados sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La publicación ordenada por el Congreso es la más grande hasta la fecha y se produce semanas después de la fecha límite del 19 de diciembre. Los demócratas en el Congreso criticaron al Departamento de Justicia acusándolo de no publicar todos los archivos. They say they collected 6 million pages, but they're only releasing 3. What happened to the... Dicen que recopilaron 6 millones de páginas, pero solo están publicando 3. ¿Qué pasó con los otros 3 millones? ¿Qué contienen? Y por último, ¿se han publicado todos los documentos que mencionan la palabra Trump? ¿Sí o no? Necesitamos respuestas. Ya son 42 días y sumando que la administración ha infringido la ley al no publicar todos los archivos. Violated the law by failing to release all the files. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia había cumplido la ley aprobada por el Congreso. Good morning. Puedo asegurar que cumplimos con la ley, cumplimos con la normativa y no hay nada. No protegimos al presidente Trump, no protegimos ni dejamos de proteger a nadie. El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en miles de referencias. Esto incluye correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos de prensa sobre él y comentaban sus políticas o su actuación política. Nunca se ha acusado formalmente a Donald Trump de ningún delito
delito relacionado con Epstein. Otros documentos incluidos en la publicación del viernes mostraban la correspondencia entre Epstein y sus famosos amigos y conocidos. Entre ellos se encontraban Andrew Mountbatten Windsor y Elon Musk, quienes discutieron planes para visitar la isla de Epstein en el Caribe. Musk respondió en X reconociendo que Epstein intentó que visitara la isla, a lo que él se hubiera negado. También hay un manual de 58 páginas para el personal de Epstein sobre cómo interactuar con el fallecido delincuente sexual y su cómplice Ghislaine Maxwell. En él se instruía a los empleados a no ver nada, no oír nada y no decir nada. Dejamos Estados Unidos para ir a Venezuela. Delcy Rodríguez anunció este viernes el cierre del Helicoide, la prisión utilizada por los servicios de inteligencia del Estado venezolano. Además, la presidenta interina prometió una ley de amnistía general para reconciliar al país, dijo. La medida, que no aplicaría en principio a los condenados por crímenes de asesinato o narcotráfico, se suma, como saben, a la reforma del sector petrolero de acuerdo con las exigencias de Estados Unidos. Una propuesta para disminuir la tensión política. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía, un instrumento que permitiría, bajo ciertas condiciones, la excarcelación de los considerados presos políticos que aún permanecen en prisión. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. En Venezuela, la confrontación ideológica se hizo más aguda desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Desde entonces, según estimaciones, miles de personas fueron detenidas por delitos considerados políticos. La noticia fue tomada con cautela por aquellos que adversan al gobierno y defienden los derechos humanos. Ellos instan a que sigan las excarcelaciones y piden que la iniciativa no sea vista como una concesión del Estado. No es una concesión del Estado, no puede verse como un perdón, porque estas personas, estos venezolanos, han estado siendo encarcelados por en la reivindicación de sus propios derechos contemplados en la Constitución y en los estándares internacionales. La propuesta también incluye que el Helicoide, sede de uno de los servicios de seguridad y un denunciado centro de torturas, se convertirá en un lugar cultural y deportivo. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo. Este 30 de enero, el gobierno de Estados Unidos informó que las autoridades venezolanas liberaron a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela. Vamos ahora con noticias de Italia, porque en Milán cientos de personas protestan contra la presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno, que inician el próximo 6 de febrero en la ciudad. La agencia antimigratoria acompañará a la delegación de deportistas estadounidenses, liderada por J.D. Vance y Marco Rubio, para llevar a cabo tareas de inteligencia y vigilancia, pero no patrullará las calles, según la embajadora de Washington en Italia. Nuestra corresponsal en Roma, Irene Sabio, nos amplía. Sí, así es. La protesta se ha organizado en Milán y, como decían, se trata de la primera movilización de importancia después de que esta semana se confirmara la presencia de agentes del ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. De hecho, lo cierto es que, a pesar de que este cuerpo ya ha participado en tareas de seguridad en eventos de este tipo, la connotación política que ha ido adquiriendo en el último año ha hecho crecer el malestar, la indignación en Italia tras que se confirmara esta noticia, lo que se ha también convertido en un problema político para la primera ministra Giorgia Meloni, que además es una aliada de Donald Trump. Tanto es así que la manifestación de hoy justamente ha sido organizada por los principales partidos de la oposición de centro-izquierda, pero también hay presencia de sindicatos e incluso organizaciones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Una protesta en todo caso pacífica, con muchos lemas de ICE fuera de Italia, y también el detalle curioso de muchos silbatos en solidaridad con los activistas de Minneapolis. Más protestas y más movilizaciones también se prevén para los próximos días, precisamente en ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.
Bien, y cerramos con tenis, precisamente con deporte. En Melbourne, la kazaja Elena Rybakina se proclamó este sábado campeona del Abierto de Australia tras imponerse a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final disputada en 2 horas y 18 minutos. Una revancha para Rybakina, que perdió la final del mismo torneo en 2023 contra Sabalenka. A sus 26 años es el segundo título de Grand Slam de Rybakina después de su victoria en Wimbledon en 2022. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.